Buenas noches. Tengo en continuación el gusto de compartir con ustedes algunas partes de la temática del retiro de yoga integral de este verano, 18-26 de enero del 2025 en Parque del Plata. La semana anterior hemos presentado algunos elementos fundamentales que serán desarrollados en el marco de este retiro sobre la curación espiritual. Ah, También pensando hoy en la manera de presentar cuanto más amplio y cuanto más profundo este tema, me di cuenta del hecho que de hecho lo que nosotros vamos a presentar es sobre la vida y más exacto, la temática del retiro es la vida de cada uno de nosotros, porque el yoga tiene esta capacidad que al momento que miramos hacia el yoga nos vemos a nosotros. Entonces, en este retiro, nosotros vamos a aprender más sobre nosotros mismos y le voy a explicar la manera en la cual vamos a aprender sobre nosotros. Entonces, la semana anterior hemos presentado algunos elementos sobre la curación, sobre la manera en la cual el alma es capaz de curarnos y dónde encontrar mejores opciones, mejores soluciones, correctas soluciones para nuestra curación. Curación que de hecho aparece como un proceso de transformación, no es un error. No todas las enfermedades son errores. Hay enfermedades que aparecen en nosotros como proceso de la transformación y se manifiesta a través de un bloqueo y nosotros tenemos que hacer el salto y no tapar aquel bloqueo y permanecer al mismo nivel. Hoy voy a realizar una presentación un poco más amplia porque voy a tratar de abarcar algunos temas que son aparentemente de varios dominios. Uno de este aspecto es confesarle de hecho que vamos a presentar algunos elementos excepcionales sobre lo que más nos caracteriza a nosotros, sobre la manera de actuar, sobre esta ley fundamental del universo, que es la ley de la acción y de la reacción y que en la tradición oriental es llamada como la ley del karma, la ley que se refleja en varios dominios, que la aprendemos incluso en la física, que si nosotros empujamos una pared con una fuerza, la pared nos empuja a nosotros con la misma fuerza, y también que funciona incluso al nivel energético, incluso al nivel espiritual. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso anterior, ciertas enfermedades como reacciones de algunas acciones que nosotros hemos realizado. Entonces, este tema de la acción correctamente realizada y aprender sobre cómo actuar, cómo diferenciar varios tipos de acciones, qué significa actuar desde un modo universal, qué significa actuar de un modo um, espiritual. Unos consideran que la contemplación es diferente a la acción y de qué modo la contemplación o la meditación es una manera de actuar. Y así en adelante va a ser un tema fascinante que lo vamos a desarrollar a lo largo de todos los días de retiro. Va a ser algo que nos va a marcar el modo de actuar, el modo de integrar acciones. Por ejemplo, en algunas corrientes filosóficas se consideran que la no acción no es una acción, es cuando, por ejemplo, decidimos no actuar, nosotros no actuamos, pero así como vamos a ver, esta no es una acción solo en el caso que nosotros nos proponemos no actuar. Entonces, el simple hecho de que no haces nada no significa que no has hecho nada, sino que tú tienes que proponerte no actuar y vamos a ver qué significa y la relación con el yoga y aprender cómo podemos nosotros en ciertas situaciones no actuar. Cuando preferimos no actuar en una situación, es decir, yo mejor no me meto en eso. ¿Qué implica no meterte? Bueno.
Después, todo eso va a ser presentado desde la perspectiva del yoga tradicional, desde los fundamentos del yoga. Y hoy me gustaría hacer una breve incursión en lo que es el fundamento del yoga, en el texto fundamental del yoga que sabemos que fue escrito por Patanjali, el sabio que escribió los Yoga Sutras. Yoga Sutras que son el fundamento de cualquier enfoque sobre el yoga, pero también un texto que sigue lleno de muchos misterios porque está escrito en un lenguaje, en un idioma que no es fácil traducir, es decir, las palabras tienen muchos significados y a veces cada traductor hace su traducción según su capacidad de entendimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que, así como vamos a ver que la intención de Patanjali a través del yoga fue de darnos una manera de vivir, porque el yoga no implica estar aislados de los demás. Además, el yoga implica unión. ¿Unión entre qué? Porque para realizar una unión, como significa la palabra yoga, nosotros tenemos que unirnos con algo. Nos unimos interiormente con nuestra alma, pero también implica traer estas realizaciones en la vida, traer en las relaciones, traer en el trabajo. Entonces, vamos a ver cómo el yoga es un excelente manual de vivir la vida, un excelente manual para que nosotros lo integremos en las relaciones que nosotros tenemos. Entonces, el eh, yoga, así como es de hecho presentado, vamos a ver que tiene una orientación profundamente tántrica, de hecho, en su profundo sentido original, no en lo que usualmente se utiliza de un modo denaturado e inferior la palabra tantra, que implica un conjunto de técnicas, de herramientas para la expansión de la conciencia. Hoy en día el Tantra es mal entendido. Incluso la palabra Hatha Yoga que muchos practicamos, me refiero el Hatha Yoga. Hatha significa sol y luna, es decir, unión entre el sol y la luna, unión entre plus y menos, unión entre el hombre y la mujer. Entonces es también un tipo de unión. Todo lo que nosotros hacemos realiza esta unión y el yoga siendo un sistema tan complejo, evidente que se integra perfectamente, incluso en la vida normal que nosotros tenemos en la vida social, solo que tenemos que tener cómo saber cómo integrarlos y también darnos cuenta que la manera en la cual nosotros nos integramos en la sociedad influye la manera de unirnos interiormente, de unir los elementos internos, de unir las energías, de crear este equilibrio. Entonces es muy importante también que miremos afuera, miremos adentro, tratemos de armonizarnos tanto afuera como adentro y así realizar a tener una vida excelente. Um, entonces, la intención de Patanjali, la intención del yoga es ofrecer un camino universal, universal para todos los seres y universal en todos los ámbitos donde nosotros nos manifestamos. Existe a veces esta idea errónea que el yoga se puede practicar solo en soledad o que el yoga se practica solo cuando estás con los ojos cerrados sobre la frazada. Pero así como vamos a ver desde los primeros elementos del yoga que se indican, el yoga implica mucho más de lo que nosotros a veces estamos acostumbrados a considerar. ¿Y con qué comienza el yoga? Eso siendo de hecho poner las bases del yoga, siendo de hecho incluso la meta principal de nuestro retiro. Implica con la presentación de algunas restricciones para nuestro comportamiento.
Y podemos pensar si el yoga significa libertad, significa armonía, significa felicidad. Al ponernos algunas restricciones, nosotros vamos a llegar a ser más libres. Nosotros tenemos que ver estas restricciones como algo benéfico, como algo armonioso, es decir, nos indica lo que no tenemos que hacer más para que podamos avanzar. Porque pensamos en aquel proverbio cuando dicen que en la empresa el trabajo para nada, dos cargan y tres descargan un camión. A veces nosotros estamos en tal empresa que nosotros nos esforzamos en practicar yoga, en acumular algunas energías en algún tiempo limitado en la clase, pero después en el resto del tiempo nosotros actuamos al revés. No va a ser nuestra meta hoy de presentar las reglas Yama y Niyama, los principios éticos y morales del yoga, pero vamos a presentar algunos elementos que nos van a indicar el enfoque que nosotros lo vamos a dar en el retiro. Evidente que en el retiro vamos a presentar con detalles estas reglas Yama y Niyama, integrando incluso esta dimensión nueva que la vamos a presentar por la primera vez en este contexto, en este retiro, con respecto a la manera en la cual las reglas Yama, que implican restricciones con respecto a la interacción con los demás, que nos recordamos que era Satya o la verdad, Ahimsa o no mentir, Brahmacharya, la orientación hacia una meta superior o la continencia amorosa. Después será Asteya, no robar, y Aparigraha, no acumular. Estas eran las reglas Yama que se recuerdan todos los que han hecho el primer año de yoga o de tantra, incluso en algunos cursos del aprender a meditar los hemos presentado con todos los detalles. Incluso en el curso de parapsicología los hemos presentado porque son fundamentales. Entonces, nosotros vamos a integrar estos principios como unas reglas de purificación, de unos canales de comunicación en las relaciones que tenemos, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones familiares. Y de este modo podríamos decir que son un tipo de pranayama. Pranayama era la purificación por medio de las energías pránicas. Acá vamos a ver que se trata de otro tipo de purificación de las relaciones, porque nosotros a veces nos podemos dar cuenta que en las relaciones que tenemos nos sentimos bloqueados, no nos sentimos nosotros mismos. A veces sentimos asumirnos una máscara porque sabemos que el otro no nos permite ser así como somos nosotros. No nos permite manifestar la profundidad de nuestra alma. Eso no significa que nosotros en las relaciones tenemos que ser de cualquier modo, pero el otro, para ofrecerle al primero un espacio donde manifestarse, tiene que no confundir el error que a veces lo puede hacer una persona con la persona en sí. Es decir, nosotros, si observamos que una persona hace un error, no atacar a la persona, atacar al error y tratar de que la persona se corrija y no rechazar a la persona. Este, de hecho, es el fundamento de Ahimsa, de la no violencia. Ah, y cuando nosotros actuamos de este modo, dejarlo al otro, escucharlo, no criticarlo, tratar de entender su punto de vista, tratar de ayudarlo. De este modo, el otro ser se va a sentir libre a manifestarse. No va a ponerse una máscara para que después la defienda. No va a poner un escudo para que nosotros no podemos llegar a conocerlo. Se va a abrir porque va a saber que la interacción con nosotros
lo ayuda a conectarse a sí mismo. Y de este modo nosotros vamos a empezar a tener relaciones auténticas con los demás. Evidente que ahimsa tiene muchos significados, muchos matices, pero la idea es principal que nosotros tenemos que llegar a eliminar en lo posible todo el tipo de violencia que nosotros encontramos en la vida. A veces, por ejemplo, tenemos que luchar contra algunas bacterias, tenemos que defendernos en algunas situaciones, pero de nuevo, importa mucho la actitud con la cual nosotros la hacemos, la intención con la cual nosotros lo hacemos. Y eso es lo que el yoga nos enseña. El yoga nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y en esta vida mejorada, nosotros podemos empezar a vivirla. La meta del yoga no es solo mejorar la vida que nosotros llevamos, sino llegar a conocer la verdadera vida. Por ejemplo, existen entre nosotros canales cognitivos, canales empáticos. A veces puede ser que nosotros entendamos o no a otro ser lo que dice. Sentir que no te entiendo lo que me contás, porque el otro tiene desconfianza, no llega a articular bien los pensamientos, o canales empáticos, sentís que no podés percibirlo, ¿no? O el otro sentís que no te percibe, o a veces, en la mayoría de las veces, ninguno no se percibe. Es como hablan solamente desde la mente, no existe esta comunicación directa, no existen estos canales energéticos porque fueron tapados. Al practicar ahimsa, especialmente en las relaciones, nosotros llegamos a percibir cómo empezamos a abrir estos canales, empezamos a sentir cómo la gente tiene disponibilidad interior de confesarse a nosotros, de contarnos sus problemas, porque siente que lo escuchamos, siente que puede, que llegamos a su alma. E incluso puede decir, no sé, me gusta hablar contigo, pero no chusmear, no esta habla sola. Me gusta comunicar contigo porque siento que me escuchas. Este es el producto de respetar Satya. Respetar Satya hace incluso que, así como sabemos que entramos en una armonía de las acciones, ahora relacionando con el atributo de la acción, y cuando existe esta armonía de la acción, cuando hacemos algunas acciones fundamentales sin violencia, incluso los animales salvajes se manifiestan con un tipo de amistad con nosotros, no nos atacan. Y hay casos de yogis que al vivir en un medio salvaje, los animales serán sus amigos de un modo, lo que muestra cierto tipo de armonía. Entonces, este sería un medio para purificar o refrescar las energías que circulan entre nosotros si no se estancan, y sabemos cuando el agua no circula, se pudre, huele. En los ríos que circula, el agua siempre es fresca, pero en los lagos que están cerrados, el agua empieza a tener olor feo. Así, a veces analógicamente, pasa con las energías entre personas donde no circula, donde no hay esta apertura, donde no hay esta capacidad de entenderlo al otro cada vez así como es, y venimos más con ideas preconcebidas, es decir, lo identificamos con algunos errores y nos parece que la persona es la que fui hace no sé cuánto tiempo, y no lo tomamos al otro casi como fuera una personas vivas. La idea es que todos cometemos errores,
pero no nos dejamos definir por estos errores. No definimos a los demás por los errores que a veces pueden cometer. Incluso una persona tendría que respetar a Ahimsa incluso con respecto a sí misma, no ser muy autocríticos, no ser destructivos. Mira, no puedo, no soy capaz, nunca voy a realizar. Eso significa falta de ahimsa, es decir, significa ahimsa, es decir, violencia. Y nosotros así nos autodestruimos a través de tal actitud eh, por medio de la cual nos identificamos con los errores. Y una persona que se identifica con los errores no quiere transformarse, no ve la transformación y no hace nada, solamente se queja. Evidente que eso es contra a la vida que significa una continua transformación. A veces los castigos son necesarios, pero no tenemos que confundir. No tenemos que confundir a la persona con el error que lo cometió. El castigo es solo para que corrijamos algo. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho un error, podemos decir, nunca voy a practicar más yoga porque mira, me pasó eso en la clase. Me pasó algo en la clase porque yo quise practicar una postura, me estiré mucho de un modo violento y me lastimé. Entonces nunca voy a practicar. No, mejor corregís la actitud y no te identificas a ti con esta manera errónea de actuar. Y si tú corregís la actitud, es como eliminas una enfermedad. Eliminas la enfermedad que es el error que tú lo manifestas. Y así perfectamente lo que nosotros aprendemos ahora se integra o se va a integrar con los principios que nosotros los aprendemos en el capítulo o en la parte del retiro donde vamos a hablar sobre la curación espiritual. Entonces todo el retiro va a ir de un modo armonioso a través de lo que se va a construir. Es un modo profundo, inspirado de realizar la temática del retiro y van a ver que los que van a poder participar se van a poder transformar mucho. Después también vamos a plantearnos algunos momentos en los cuales preguntarnos, por ejemplo, cuál es nuestra manera más usual de criticar a los demás. ¿Qué le criticamos? Que no llegan en tiempo, que no son ordenados, que no son confiables, que no realizan las acciones de la perfecta manera como nosotros pensamos que tendrían que hacerlo ellos. Y a través de eso nosotros vamos a poder aprender sobre nosotros mismos, porque la manera de interactuar con los demás indica plenamente la manera en la cual nosotros estamos estructurados interiormente. Nosotros son un espejo de nosotros. Eso lo aprendemos del yoga y de los principios universales que dicen que el universo y el ser humano son semejantes. Pero también nuestro modo nuestra idea sobre nosotros se refleja en el modo como nosotros los vemos a los demás. Entonces, siempre lo que nosotros vemos es lo que nosotros de hecho somos. Y al momento que nosotros empezamos a conocernos más, vamos a empezar incluso a conocerlos a los otros en la profundidad de sus almas. Pero también en el momento que nosotros vemos errores en los demás o vemos maneras erróneas de actuar, nos damos cuenta que estos errores que nos molestan en los demás principalmente están en nosotros. Capaz que los otros también los tienen, pero si nos molestan es porque amplifica algo en nosotros. Y la mejor manera de eliminar esta molestia con respecto al error del otro es eliminarla primero de nosotros y después para en la relación con los demás
solamente vamos a tener compasión, solamente vamos a tener una actitud afectiva, dispuesta, amable, eh, compasiva, generosa, de ayudarlos a pasar de este error, porque nosotros ya vamos a saber cómo pasar de este error, porque ya lo hemos aprendido. Entonces, esto es también una lección muy importante que la vamos a aprender a través de la práctica correcta del yoga a partir de los principios iniciales que el yoga nos propone. Evidente que el retiro nos va a permitir presentar en detalles estos elementos. Le quise dar solo una idea, una incursión en el enfoque que nosotros lo vamos a dar a la práctica yoga. Y evidente que todo eso va a ser acompañado por una práctica, por una perseverancia en integrar todos estos elementos y también van a ser varios elementos prácticos que los vamos a poder empezar a practicar desde el retiro mismo. Así que vengan con esta apertura, con esta disponibilidad interior a aprender, a transformarse, a practicar, a conocerse a sí mismo y de este modo a elevarse a un nivel de conocimiento que le va a permitir después a empezar una vida nueva, empezar una vida nueva sobre el mismo fundamento. Evidente, el mismo trabajo, la misma casa. No pensemos que ya se va a cambiar la vida, pero nosotros vamos a ser diferentes y la vida que antes nos parecía de un modo se va a acercar cada vez más de lo que en realidad ella representa para nosotros. Un verdadero regalo deífico que lo tenemos para transformarnos. También vamos a aprender que tales actitudes en el espíritu del yama, en el espíritu ético que el yoga nos enseña, se pueden aprender también por medio de acumular las energías universales, sutiles, libres, gratuitas de algunos atributos universales deíficos que también lo vamos a integrar como práctica. Pero otro concepto también muy importante es satya o la verdad. Satya que deriva de la palabra sat, que significa existencia y que implica que todo lo que existe es verdad y todo lo que es verdad existe. Eh, Sobre la verdad vamos a exponer en el retiro también sus fundamentos iniciales, qué significa decir la verdad, cuando es necesario decir la verdad, pero también Patanjali dice que cuando tú te estableces en la verdad, tus acciones se materializan, tus afirmaciones se materializan, como tenés después la capacidad de que todo lo que tú decís eh, se vuelva auténtico, exista. Después, satya en la vida no significa de un modo simplista decir la verdad, significa ser auténtico, significa lo contrario de la falsedad, lo contrario del mimetismo. Hoy en día existe esta cultura al nivel del Svadhisthana de que nosotros los copiemos a los demás y a veces nos cuesta saber incluso eh, qué queremos nosotros y exactamente este modo de copiar a los demás nos impide ser nosotros mismos y conocernos. Am, Nosotros a veces agarramos las opiniones que las encontramos en las redes y las sostenemos sin tener la experiencia directa de lo que afirmamos y consideramos que simplemente por el hecho que nosotros escuchamos algo, lo podemos después asimilar casi como fuera la verdad sin que nosotros tengamos la realidad vivida de aquella afirmación. Desde Satya nosotros sabemos que cualquier afirmación
aunque verdadera, si nosotros no la vivimos, es mentira. Es mentira tanto tiempo que nosotros afirmamos algo que no lo hemos vivido. Una vez que nosotros vivimos algo, tenemos el derecho de afirmarlo. Um, Ser auténticos significa no que nosotros podemos ser así de un modo grosero, de un modo inferior. Ser auténtico significa ser lo que es auténtico en nosotros. Significa ser el alma, manifestar desde la profundidad del alma lo que nosotros vivimos. Entonces es también como una necesidad que nosotros nos conectemos con el alma en todas las relaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, robar tiempo a los demás para decirle lo que nosotros vivimos en la mente, lo que nos pasa por la mente, charlar sin un propósito del alma implica falta de satya, falta de la verdad. Nosotros tenemos que hablar solo si tenemos algo que decir. No tenemos que opinar sobre cualquier cosa solo para escucharnos hablando, porque eso significa falta de verdad. Falta de respetar este principio. Implica la verdad de un modo fundamental, implica vivir en el corazón, expresar el contenido del corazón, porque todo lo que existe en el corazón es verdad. Lo que es en la mente es mentira, es ilusión, es efemeridad, no es eterno. Nosotros no tenemos que gastar la energía a través de afirmar aspectos duales. Por ejemplo, un aspecto dual nos imaginamos, por ejemplo, una moneda que tiene una cara roja y una blanca. Y tú decís, la verdad que esta moneda es roja. Simplemente por el hecho que tú ves la parte roja y después mañana decís, no, la verdad que esta moneda es blanca. Pero finalmente, la moneda no es solo blanca, no es solo roja, es blanco y rojo y algo más que se une y con la fuente de lo que implica las dos corrientes, las dos colores. Desde el nivel de la mente nosotros vemos solo una cara. Desde el corazón nosotros vemos la unidad. Por eso a veces con el lenguaje común muchos sabios prefieran mantenerse callados porque el lenguaje común es en la ausencia de una vivencia o de una capacidad de transmitir la verdad, la palabra o las palabras comunes son incapaces de sorprender esta realidad tan compleja. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cómo expresar la verdad, ser dignos servidores de la verdad y principalmente dignos mensajeros de la verdad que llevamos dentro de nuestros corazones. Amar lo que tenemos que amar, hablar lo que tenemos que hablar, callarnos cuando tenemos que callarnos, actuar cuando tenemos que actuar, no actuar cuando no tenemos que actuar. Y todo eso debe ser aprendido y me alegro mucho que en este retiro vamos a tener un periodo más largo para poder entrenar, aplicar estas modalidades en nuestra vida, porque esta es la principal ventaja de un retiro, es que vamos a ir a la playa a meditar, vamos a tomar baños en el mar, vamos a comer juntos, vamos a caminar, vamos a mirar películas, vamos a poder compartir un mate, vamos a poder salir a pasear. Entonces, en todo este momento, tratar de integrar esta verdad que es el yoga y después tener un modelo que después fácil lo vamos a llevar en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestro trabajo, para poder seguirlo y desarrollarlo después. Eso es muy, muy especial. Y por eso también los invito a que no pierdan esta oportunidad de vivir la vida en,
en un nivel que nos eleva hacia su verdadero sentido. Porque no puedo decir una vida perfecta, porque cada uno evidente va a vivir su vida, cada uno va a tener sus pensamientos, cada uno va a tener que hacer sus llamadas, resolver sus problemas, pero aún así es un modo de purificar, porque incluso cuando vas a hablar por teléfono o cuando vas a conversar con una persona o vas a resolver algunas tareas que aparecen inevitablemente en tu casa, vas a tener presente toda esta enseñanza y la vas a intentar integrar de otro modo. Y capaz que no te sale perfectamente de la primera, pero vas a hacer pasos la segunda vez mejor y así acercarnos hacia una manera cada vez más profunda y más real de actuar. Bueno, de este modo nosotros vamos a integrar los otros aspectos del yama, brahmacharya, que significa no desviar desde la meta inicial que nosotros tenemos. Brahma es el creador, charya, camino, que al nivel íntimo implica la continencia erótica amorosa, así como aprendemos en los cursos, pero implica algo mucho más y brahmacharya puede ser practicada en todos los contextos de la vida, incluso si nosotros, por ejemplo, nos vamos a una actividad, a un retiro, vamos a hacer el retiro y no vamos a hacer otra cosa, porque es mantener la meta elevada que nos hemos propuesto. Una relación entre de pareja, por ejemplo, se unen para amarse y después su amor se desvía en otros proyectos, no digo no importantes, pero inferiores, olvidando de la meta inicial y así en adelante. Después son los otros principios, no robar, que significa no robar el tiempo de los demás, no acumular cosas inútiles, y vamos a ver la manera en la cual cada uno de estos aspectos se integra perfectamente en la vida que nosotros llevamos. El yoga es muy actual, es adaptable a cualquier cultura, a cualquier persona, a cualquier civilización, porque se trata del mismo ser humano. Después vamos a presentar los otros principios, Santosha, que significa ser contento. Bueno, evidente, un contento que no significa que siempre tenemos que sonreír, un contento que surja desde la profundidad de nuestro ser, purificarnos. Después, los otros tres aspectos que son re importantes para una práctica espiritual, que lo vamos a presentar en detalles, es decir, el tapas, el esfuerzo espiritual orientado hacia una meta, el estudio y la orientación hacia un principio superior que es aparigraja. Este conjunto no se puede realizar sin integrar todos los tres. No se puede hacer tapas sin conocer y sin tener aspiración. No puedes aspirar sin conocer y sin tapas. Y también el otro aspecto. Entonces, este triple, esta triada es fundamental en nuestra práctica, es fundamental en todo lo que nosotros queremos realizar, en cualquier proyecto que nosotros tenemos. Tenemos que hacer acciones, tenemos que tener un conocimiento que lo actualizamos, que nos inspira incluso la acción, el conocimiento que tenemos que integrarlo y también nosotros tenemos que aspirar, adorar la meta superior por la cual nosotros nos engranamos en la dicha acción. Bueno, esto sería un conjunto de ideas y también en base a este conjunto vamos a integrar prácticas especiales para aprender las formas de expresar el amor siendo el corolario de la ética y la moralidad que hay en la vida y las formas fundamentales del amor y también vamos a seminarizar estas formas, los 5 lenguajes del amor según los primeros 5 chakras del ser. ¿Cuál es el amor al nivel del Muladhara? El nivel al nivel del Svadhisthana, por ejemplo, uno entiende que el amor es darle regalos, otro siente que el amor es pasar tiempo de calidad con él,
aunque le das regalos, pero si no pasas tiempo de calidad, siente que no lo amas. Otro siente el amor, que es una manera de engranarse en acciones al lado suyo y apoyarlo en los proyectos que tienen. Todos son reales. Solo que nosotros tenemos que aprender el lenguaje que la persona que amamos lo entiende. Si tú encontrás un chino y le quieres decir en un idioma que él no conoce que lo amas, no lo va a entender. Bueno, lo va a entender a través de los gestos, pero no a través de las palabras. Pero nosotros justamente estos gestos que van a poder acompañar las aspiraciones del alma que nosotros tenemos. Bueno, esto sería un pantallazo así general de lo que nosotros vamos a hacer en el retiro, pero evidente vamos a poder responder a sus preguntas, a sus necesidades, a las necesidades reales del grupo. Así que yo personalmente los invito a que se suman con corazón, con apertura, con aspiraciones y con todo el alma integrarse para poder aprender algo en estos tiempos cuando se precisa un cambio y que nosotros seamos el cambio, o mejor dicho, la transformación que queremos ver en el mundo. Y este sería uno de los pasos que nosotros le podemos ofrecer para que lo hagamos juntos. Y juntos siempre es mejor. Bueno, muchas gracias.